Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Comenzaremos con este tema que es métodos de diagnóstico microbiológico. Para comenzar, siempre les repito esto, ninguna prueba es perfecta, sí hay gold estándar para cada patología, pero muchas personas que están sanas pueden tener resultados anormales y personas que realmente estén con un proceso infeccioso pueden tener resultados normales. Por lo que no se diagnostica y se trata los análisis, sino a los pacientes, y siempre tenemos que estar visualizando la correlación clínico-laboratorial. En la parte de lo que es laboratorio, pues vamos a ver lo básico, laboratorio de biometría hemática y o hemograma, y lo que es la bioquímica sanguínea. En la serie roja, pues específicamente no tiene relación alguna elevación o algún descenso, ya sea por eritrocitosis o anemia con los procesos infecciosos, ¿no? Pero sí tiene una relación específica con lo que son las enfermedades de otro tipo, con enfermedades crónicas en los que sí hay datos de anemia, ¿no? En lo que es la serie blanca, sí, aquí ya nos detenemos un poquito más porque sí se relaciona con procesos inflamatorios infecciosos. La fórmula leucocitaria, que haya leucocitosis o haya leucopenia, nos dice que hay un proceso inflamatorio en el organismo. Que hay elevación de los segmentados, una neutrofilia, igual nos dice que hay un proceso inflamatorio en el organismo. Y la elevación de los callados de 3 a más del 5%, pues ahí ya nos da datos y nos da luces de que hay un proceso infeccioso asociado. En lo que es plaquetas, pues el aumento, que serían trombocitosis o una trombocitopenia, pues nos dice igual que existe un proceso inflamatorio agudo activo. Otra serie que nos importa mucho en lo que es infectología, pues es la de la serie blanca, los linfocitos. Los linfocitos pues van a tener un recuento porcentual, pero nos interesa más el recuento absoluto, que va de 1000 a 5000. ¿Por qué? Porque estos linfocitos en sangre van a ser linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T son en su mayor concentración, de 650 hasta 3500, y de esos los que más nos interesan son los CD4, que van de 500 a 1300 en normalidad. Y los linfocitos B, bueno, van de 400 a 1500. De los reactantes de fase aguda, los reactantes de fase aguda positivos, pues son los que nos van a interesar, y de estos el PCR, que es la proteína C reactiva, y el amiloide acérico son los que tenemos en nuestro medio, y que es lo que nos muestra la elevación de estos laboratorios, ya sea de la proteína C reactiva o del amiloide acérico, pues nos muestra solamente datos de inflamación. Existe inflamación en cualquier parte de nuestro cuerpo. Cuando son reactantes de fase aguda negativa, pues son la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, la antitrombina. Estos, en vez de elevarse, pues se reducen en procesos inflamatorios. Es por eso que es la medición de cinética de hierro, la medición de albúmina, cuando el paciente se encuentra hospitalizado con un proceso infeccioso agudo, con alguna enfermedad inflamatoria aguda, pues no nos va a dar mediciones reales, sino solamente nos va a demostrar que existe un proceso inflamatorio. La velocidad de eritrosedimentación es otro reactante de fase aguda que lo utilizamos con alta sensibilidad, muy baja especificidad, solamente nos dice que hay un proceso inflamatorio. ¿Qué es la velocidad de eritrosedimentación? Que es una concentración, es una precipitación de los glóbulos rojos expresada en milímetros en una hora. Se lo realiza con ese método, que es el método de Westergreen, que en lo que se carga una pipeta hasta la marca número 0, y luego se pone en un cronómetro de 60 minutos exactos y se mide la sedimentación eritrocitaria. La velocidad de eritrosedimentación tiene muchos factores que la aumentan y la disminuyen. De los que aumentan, pues la edad, el sexo, el embarazo, la anemia, y los que disminuyen la velocidad de eritrosedimentación, que son importantes en nuestro medio, son pues la eritrocitosis y anormalidades en las proteínas, ¿no? Se inicia a las 48 horas y se controla el proceso inflamatorio, pues se tiene a los 10 días. La proteína C reactiva, pues la proteína C reactiva es una proteína pentraxina, es un disco pentamérico que está sintetizada en el hígado, principalmente gracias a lo que es la citocina proinflamatoria, que es la interleucina 6,
y su función es mejorar la fagocitosis, mejorar la vía del complemento, mejorar la inmunidad innata como tal, y eso hace que se mejore la inmunidad adquirida. Sus niveles generalmente son de elevación, son desde las 6 horas y hasta las 48 horas, y se controla el proceso inflamatorio. Igual que la velocidad de eritrosedimentación, tiene muy buena sensibilidad y muy baja especificidad, ¿no? Entonces, hay igual factores que van a hacer que se eleven: un infarto, enfermedades articulares, lupus eritematoso sistémico, artritis, traumas graves, neoplasias. Entonces, no siempre diciendo todo eso, se ve que no es específica, ¿no? Otros laboratorios que solicitamos, pues también están dentro de esos: el perfil bioquímico, que es la función hepática. Necesitamos transaminasas, fosfatas alcalina, bilirrubinas, amilasas, tiempo de protrombina. Todos estos nos ayudan para determinar si el proceso inflamatorio está sistémico, se está localizando en hígado. Si hay elevación de la fosfatasa alcalina, nos puede hacer pensar que hay datos de proceso infeccioso. Si hay alteraciones en las transaminasas, en las bilirrubinas, infecciones de hígado, infecciones de la vía biliar. La función renal nos importa igual mucho para ver todo lo que es el filtrado glomerular en el paciente, y ver de acuerdo a eso para qué antibiótico terapia va a ser la indicada, ¿no? Y otros que también son muy importantes, incluso son más importantes que los previos, son el lactato sérico, que nos determina proceso inflamatorio agudo infeccioso, y la procalcitonina, que nos determina proceso infeccioso como tal cuando existe elevación. En el examen general de orina, pues ¿qué es lo que nos va a interesar? En lo que es la parte del sedimento activo, hematuria, proteinuria, ¿no? Y en lo que es los leucocitos, pues que haya una leucocituria más de 10 por campo, para determinar o darnos datos indirectos de que puede haber un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso de acuerdo a la clínica que tenga el paciente. Ya, los métodos microbiológicos como tal. Entonces, cuando pensamos en los métodos microbiológicos, tenemos que pensar en que tenemos que ver la recolección de la muestra, el transporte de la muestra, la capacidad de nuestro laboratorio, si tiene limitaciones, y la forma de interpretar. Entonces, ¿cuál es la etiología qué es lo que queremos hacer con estos métodos de detección microbiológica? Pues lo primero, etiología de la infección, determinar el agente etiológico. Y para eso necesitamos estar en contacto con lo que es el laboratorio de microbiología. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer este laboratorio de microbiología? Pues van a evaluar la muestra de los pacientes para buscar el microorganismo que está causando la enfermedad o el que puede estar causando la enfermedad. Y una vez identificado eso, pues van a informarnos sobre la actividad in vitro, que eso es lo más importante, in vitro, frente a los antimicrobianos, ¿no? ¿Qué antimicrobiano es sensible? ¿Qué antimicrobiano es resistente? Aspectos en lo que es la toma de muestra, que tiene que ser una toma de muestra adecuada, que es el paso más importante para este diagnóstico, y debe tomarse del sitio anatómico más específico y que tenga mayor rendimiento para idealmente identificar el microorganismo, ¿no? Para eso tenemos unas normas específicas que, bueno, es la calidad de la muestra y la cantidad deben ser adecuadas. Debe ser representativa por el proceso infeccioso. Por ejemplo, si nosotros queremos ver infecciones de vías respiratorias, pues tenemos que ver que la muestra sea esputo como tal y que cumpla las normas de calidad. Si son enfermedades de tejidos blandos, como se puede visualizar, pues lo que tenemos que tener la muestra es representativa. No necesitamos un estudio superficial que nos vaya a aislar los agentes que están colonizando, sino debe ser biopsia del tejido o debe ser profunda la toma de muestra, no hisopeado. Se debe evitar la contaminación usando contenedores estériles. El transporte debe ser lo más rápido posible al laboratorio y la lectura inmediata.
Y algo muy importante, por eso es que está en negrillas, es que debe ser tomada antes de la administración de antibióticos. Eso es en forma ideal, ¿no? Algo que les recalco que es muy importante es que cuando tomamos biopsias, pues tenemos que dividir esta biopsia, una para histopatología que se puede enviar en formol y otra para los cultivos que debe ser enviada en solución fisiológica. Se los he puesto diferentes imágenes en la parte pulmonar, ahí de pseudomonas aeruginosa, de aspergillus, de citomegalovirus, incluso de un linfoma, que todos tienen semejanza imagenológica. Pero el laboratorio microbiológico es justamente específico para determinar su etiología. Igual en lo que es esta resonancia magnética se puede ver que lo que es un absceso cerebral, una toxoplasmosis, una anocardiosis son, incluso una lesión ocupativa intracerebral, tienen imágenes similares, por lo que la biopsia y el estudio microbiológico nos va a dar el diagnóstico etiológico. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las tomas de muestras más frecuentes y una de esas es el exudado faríngeo y el exudado nasofaríngeo. Para esta toma de muestra, pues el paciente tiene que estar en ayunas, tiene que haber evitado el consumo de alimentos y el exudado faríngeo se toma la muestra de lo que es las zonas de enrojecimiento importante, las natas purulentas. ¿Y para qué vamos a tomar esta muestra? Pues para determinar que es una faringitis bacteriana por Streptococcus pyogenes del grupo A. Para otro tipo de patologías no nos sirve el aislamiento de otros microorganismos de lo que es cavidad oral, porque hay gran colonización. El reporte nasofaringio, como se puede visualizar en la imagen, pues la cabeza tiene que estar reclinada hacia atrás, casi unos entre 30 y 45 grados. El hisopo debe ingresar por las fosas nasales tratando de no tocar las paredes y llegar a lo que es la pared nasofaringia y realizar una rotación para tomar los microorganismos que están en esa área. Se debe enviar en un tubo estéril con fisiológico al 0,45% a los 4 grados y qué muestras son representativas y que nos van a aislar de ahí, principalmente virus, influenza, rinovirus, coronavirus y adenovirus. Otros reportes no son confiables. En muestras de oídos, muestras de ojos, senos paranasales, en oído, tímpanocentesis, pues cuando hay otitis media aguda, está realizada principalmente por lo que es un otorrinolaringólogo específico. Y en lo que es cuando hay exudado y aótico externo, pues saliendo del conducto auditivo externo, podemos tomarle una previa asepsia, esperar a que salga la secreción y tomar la muestra con un hisopo para que haya un reporte que nos puede determinar que hay Pseudomonas, Staphylococcus, Strepto o Haemophilus influenzae. En los ojos se puede tomar la muestra de las secreciones como tal para lo que es conjuntivitis, estafilococo, streptococo, hemófilis y en casos de que hagamos un raspado corneal, pues o raspado palpebral, pues para identificar blefaritis, endoftalmitis o otro tipo de infecciones y también para identificación de clamidia y herpes virus, ¿no? Estos raspados corneales los realiza oftalmología. En senos paranasales, bueno, el tratamiento generalmente es empírico y cuando ya la sinusitis es crónica, no aislamos el germen como tal. Entonces, en esos casos, pues hacemos un aspirado de los senos paranasales en donde se puede aislar Prevotella, Fusobacterium, Pseudomonas, hongos filamentosos. El líquido cefalorraquídeo, como se puede ver, el procedimiento para esta toma es la punción lumbar que se realiza. Esta toma de muestra tiene que tener esas características igual como están en el cuadro naranjita rosado, que es presión, su apariencia incolora, pues proteínas, glucosa, sus leucocitos y el cloruro. No se debe refrigerar la muestra y se debe enviar la muestra inmediatamente al laboratorio para que se realice la centrifugación, la tinción Gram principalmente y el cultivo. ¿No? Su reporte, normalmente recién nacidos, E. coli, estafilococos, en niños Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y en adultos ya podemos ir pensando en Strepto, Listeria, Staphylococcus aureus, Cryptococcus, micobacterias y anaerobios. En sangre
que es uno de los cultivos más importantes que tenemos en infectología. Pues tenemos que pensar en pacientes que tengan bacteremia, pacientes que tengan septicemia, fiebre de origen desconocido, endocarditis, sí o sí hay que realizar hemocultivos. Y el hemocultivo en adultos tiene que tener un volumen de 10 ml, en niños puede variar entre 1 a 3 ml dependiendo del tamaño del niño, ¿no? El reporte: Staphylococcus aureus, Streptococcus, Meneuseria, bacilos gram negativos, Brucella, Listeria, enterobacterias, Pseudomonas, Cinetobacter, todos son representativos en cultivos. Se debe realizar tinción gram para ver e identificar los microorganismos como tal, y la sensibilidad y resistencia es a los 4 a 5 días. Otros líquidos que son estériles, bueno, líquido peritoneal, pleural, sinovial, amniótico, pericárdico, todos se pueden tomar muestras para envío a cultivo, ¿no? Tienen que tomarse la muestra de la forma más aséptica posible. De vías respiratorias inferiores, bueno, es una de las tomas de muestra más importantes en nuestro medio y en todo lo que es la parte de infecciones respiratorias. Entonces necesitamos la expectoración, el esputo, que tiene que ser tomado y recolectado 1 hora de ayuno, principalmente la primera hora de la mañana, en un recipiente estéril, y previamente tiene que haber aseo oral, porque si no vamos a aislar microorganismos de la boca. La calidad de la muestra tiene que ser más de 25 polimorfonucleares, más de 25 células bacterianas, y algo muy muy importante, que tiene que ser menos de 10 células epiteliales. También el esputo nos sirve para la detección de micobacterias y también para enviar a cultivos, ¿no? Otra toma de muestra de vías respiratorias inferiores, que es mucho más específica, es el lavado broncoalveolar, el cepillado bronquial, en donde vamos a tomar la muestra directamente de los bronquios por aspiración o por cepillado con dilución de solución fisiológica. En ambos casos pues va a ser mucho más específica la toma, que lo que menos colonizada esa área, evidentemente sin llegar a lo que es la colonización de la área bucal, ¿no? También se puede tomar punción pleural, biopsia pleural y biopsia pulmonar para el aislamiento principalmente de todo lo que es Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Mycobacterium, nocardias y Klebsiellas. Existe también la presencia de anaerobios en este medio, pero es una menor frecuencia, en un 10%. En vía urinaria, la clásica toma de muestra es la orina de chorro medio. Se toma la primera orina de la mañana después de un aseo general. Esa orina tiene que realizarse un pequeño chorro primeramente, y después del segundo chorro recolectar la muestra en un recipiente estéril. El volumen normalmente tiene que ser 15 ml. De la punción suprapúbica, el volumen puede ser igual en menor cantidad, de 10 a 15 ml, pero hay que tener mucha asepsia en la toma de esta muestra. Del sondaje vesical, se toma la muestra solamente cuando existe un recambio de la sonda, un desecho de la primera muestra, y la segunda muestra se envía para recolección. La bolsa colectora de orina en niños es muy contaminada, pero por eso es que justamente se necesita una visualización o una relación directa con lo que es la clínica. El reporte: principalmente bacilos gram negativos, E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Acinetobacter, ¿no? En lo que es la parte genital, podemos tomar muestras de secreción vaginal, secreción urogenital, toma de muestra de las úlceras genitales con un hisopo estéril. Esto tiene que realizarse sin aseo previo y con rotación y extensión para tinción e inoculación. En la parte gastrointestinal podemos recolectar heces líquidas o heces sólidas. Las heces líquidas en un contenedor estéril, y las heces sólidas igual en un contenedor estéril del tamaño de una nuez, para determinar lo que es Salmonella, Shigella, Aeromonas, Campylobacter, E. coli, Vibrio y Yersinia, ¿no? Se puede realizar también aspirados duodenales por vía endoscópica para determinar Salmonella, Cryptosporidium, Cyclospora, Microsporidium, si tenemos la capacidad de ese tipo de aislamientos. Y biopsias gástricas para determinación de Helicobacter pylori, en algunos casos cuando necesitemos ver parásitos, coproparasitológicos seriados, son 3 muestras, y en niños la
determinación de un coproparasitológico tiene que ir asociado de un hisopeado rectal. En piel y tejidos blandos, bueno, se puede enviar la biopsia de la piel, la biopsia de estos tejidos, que es, como les decía, es para en formol, para parte histopatológica, en solución fisiológica para el cultivo de material de la dehidratación profunda, hisopeado del material que es que en general puede ser muy contaminado y aspirado de un absceso cerrado, que sí nos puede determinar una etiología como tal, ¿no? Ahí se puede ver los microorganismos más específicos en impétigo, en erisipela y en Staphylococcus aureus, principalmente en otro tipo de afecciones de partes blandas. En relación a lo que es el transporte de la muestra, como pueden ver, los medios de transporte en su mayoría son en solución salina fisiológica y en tubos estériles que, que estén de acuerdo a la concentración, a la cantidad de la muestra que estemos llevando, ¿no? Recipiente estéril, tubo estéril y solución salina fisiológica. En algunos casos, si queremos ser un poquito más específicos, podemos enviar en medio de Stuart o en algunos medios como el tioglicolato. Una vez que tenemos las muestras, pues la primera parte es la visión en fresco, ya sea a 10, a 40, a 100 en microscopía óptica. Ahí vamos a ver su morfología, si existe movilidad y las células que presentan, ¿no? Ahí se puede visualizar, esas son el coproparasitológico, trofozoitos de Giardia, mueva esteolítica, trichomonas, huevecillos de Ascaris y de Trichuris. A todos estos en el coproparasitológico les agregan yodo a las heces para que se refuerce el contraste de sus estructuras internas y de la pared. Otra técnica directa es la visualización por hidróxido de potasio al 10-20%. Esto se lo realiza para ver hifas y esporas. ¿Qué es lo que pasa? Se ven esas como azulitas. Entonces, ¿qué hace el hidróxido de potasio al 10 y al 20%? Va a digerir los componentes proteínicos de las células de huéspedes, o sea, de las células de nuestro organismo, pero no va a digerir los polisacáridos de la pared de los hongos. Entonces, por eso es que se ve como azulito, teñido con azul como si fuera algodoncitos, teñido con lactatofenol. La tinta china es otro método de visualización directa en donde lo que buscamos es hacer un contraste, ¿no? Se coloca una gota de líquido cefalorraquídeo, se coloca una gotita de tinta china y gracias a la nigrosina que tiene la tinta china, pues se va a ver un contraste al fondo y esta nigrosina no va a teñir la cápsula, la va a golpear, va a chocar y va a producir un halo refringente. ¿Esto para qué es? Para identificar criptococo, principalmente criptococo en líquido, en enfermedades del sistema nervioso central. Otra que es mucho más específica es la tinción Gram, que es gracias a la pared celular de los microorganismos. Entonces vamos a tener dos formas, unos que son los Gram positivos y otros son los Gram negativos. Esta tinción Gram es por dos. Entonces vamos a tener los Gram positivos y los Gram negativos. Los Gram positivos pues se van a teñir de color moradito y los Gram negativos se van a teñir de color rosadito. Entonces esos dos colorantes son, el primer colorante es cristal violeta, lugol, alcohol cetona y el segundo colorante es la safranina. Y ahí se pueden ver lo que es los rosaditos, Gram negativos, y los moraditos hacia azulitos, moraditos son los Gram positivos. Otra tinción especial que es de visualización directa es la tinción Cien-Nielsen, en donde vamos a poder principalmente identificar micobacterias, ¿no? Igual tiene dos colorantes, su primer colorante fucsina fenificada, alcohol ácido, y su segundo colorante azul de metileno, y luego enjuague y secado. Cuando son bacilos ácido alcohol resistentes, pues los colorcitos pues van a mantenerse, ¿no? Como se visualiza. Y cuando son ácido alcohol resistente negativos, pues se van a colorar con el azul de metileno y van a ser azulitos. Ahí se puede ver una plaquita, lo que ven azulitos pues son células nuestras y lo que está como que rojito o naranjita pues son los micobacterios. Esta tinción Nielsen en su forma modificada la podemos utilizar para identificar igual Cryptosporidium, que se puede visualizar, al fondo está parte de nuestro organismo, y los Cryptosporidium que se identifican como
áreas rojitas y moraditas, ¿no? Micobacterium, todo lo que es el Mycobacterium complejo avium complex se puede identificar con la tinción Cien-Nielsen, y lo que es la nocardia igualmente. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de clasificación, para que como que es una previa para ver cómo vamos a cultivar. Entonces, ¿cómo se clasifican estas bacterias? Pues se clasifican por el gram principalmente, por la tinción gram. Gram positivo, que habíamos dicho que son como que moraditas, azulitas, y los gram negativos, que son los rosaditos. Los gram positivos van a ser cocos bacilos, igual los gram negativos van a ser cocos y bacilos. Los gram positivos cocos pueden ser aeróbicos, anaeróbicos, aeróbicos que habíamos dicho que son racimos, y son los estafilococos, y cadenas los estreptococos. Y anaeróbicos son los peptoestreptococos. Los gram positivos bacilos pues pueden ser aeróbicos o anaeróbicos igual. Los gram negativos pueden ser cocos y bacilos, y los bacilos pueden ser aeróbicos y anaeróbicos. Importante de los aeróbicos son fermentadores de lactosa y no fermentadores de lactosa. Los fermentadores de lactosa son Klebsiella, E. coli, Enterobacter, como que son, vamos a ver cuando estén cultivados, que son moraditos. Y los no lactosa fermentadores pues son oxidasa positiva las pseudomonas y oxidasa negativa las serratias, Acinetobacter y Stenotrophomona. Ahora vamos a ver un poquito más específico, porque esto hacen los microbiólogos para identificar, previo a lo que cultivan, para identificar qué microorganismo es y si están yendo bien con los cultivos, ¿no? Porque se cultiva y luego se toma las muestritas y luego se va identificando, se vuelve a cultivar, se toma otras muestritas. O sea, no es un trabajo único de cultivo, sino que hay que estar en constante identificación de qué microorganismo está y hacia qué lugar, hacia qué microorganismo está yendo, cuáles están colonizando y cuáles están creciendo en los agares, ¿no? Cocos gram positivos, cocos gram negativos. Ahí, ¿qué van a hacer? Cuando son cocos gram positivos, pues los van a someter a catalasa para ver si son positivos, son estafilos; si son negativos, pues son estreptococos. Si son gram negativos los cocos, pues los van a someter a oxidasa. Si son positivos, oxidasa, pues son Neisseria moraxella; si son negativos, Acinetobacter. En estafilococos, si los someten a la coagulasa, pues van a ser positivos los Staphylococcus aureus y negativos Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Y de los estreptococos los van a someter a hemólisis para determinar si son alfa, beta o no hemolíticos. Si son no hemolíticos, pues ahí tenemos van pasando un poquito más, y pues si son aerobios, son enterococos, o sea, son como similares a los estreptos porque no se aíslan directo, pero una vez que ya no hemolizan y son aerobios, pues se los clasifica como enterococos. Y si no hemolizan y son anaerobios, se los clasifica como peptococos o peptostreptococos. Aquí son los bacilos gram positivos. Aquí los dividen como que formadores de esporas y no formadores de esporas. Los que forman esporas pues son Bacillus clostridium. Si son aerobios pues son Bacillus, y si son anaerobios formadores de esporas pues son Clostridium. Al otro lado, si son gram negativos, bacilos gram negativos, pues son aerobios, vamos pues con Corynebacterium, nocardia, incluso puede crecer en esos medios pues Mycobacterium. Si son ramificados, pues son nocardias; si son aislados, pueden ser desde Corynebacterium hasta Mycobacterium, ¿no? Y los anaerobios, pues vamos a ver si son facultativos, anaerobios o anaerobios obligados. Si son anaerobios facultativos, pues son Lactobacillus o Listeria, muy importante. Y si son obligados, pues son, ahí van Propionibacterium, Eubacterium y Actinomyces. Si están en ramificación, pues son Actinomyces; si son aislados, pues son Eubacterium o Propionibacterium. De los bacilos gram negativos, a estos se los somete a oxidasa. Si son oxidasa positivo, pues van para el lado de las pseudomonas, aeromonas, vibrio, y les someten a fermentación de glucosa. Si son glucosa positivo fermentada, pues son aeromonas; si son glucosa negativo fermentación, pseudomonas. A este otro lado, si son oxidasa negativo, son aerobios y son anaerobios.
Los aerobios, pues si son nutrientes simples o si son nutrientes complejos. Si son nutrientes simples y fermentan lactosa, pues están ahí positivos E. coli y todo lo que son las enterobacterias, E. coli, Klebsiella. Y si no fermentan lactosa, pues están al otro lado, pues son Salmonella, Shigella, Proteus. ¿Cómo identifican Proteus? Pues que producen ureasa. Si produce ureasa, es pues Proteus. A este otro lado está un poquito mal mi diapositiva, ahí dice aerobiosis, pero en realidad es anaerobiosis. Esos son los bacteroides, Fusobacterium, Probotella. Los cultivos. Ahora sí, viendo todo lo que han hecho los microbiólogos previamente para ver qué microorganismo puede ser, entonces ahora los van a cultivar. Hay dos tipos de cultivos, los medios líquidos y los medios sólidos. ¿Para qué son estos cultivos? Para aislar el microorganismo en vitro, en un medio artificial. Entonces, ¿cuáles son los agares que principalmente utilizamos a nivel mundial? Pues esos tres: el agar sangre, el agar chocolate y el agar McConkey. Estos tres se utilizan para el sembrado. Si queremos ver principalmente bacilos gram negativos, pues sembramos en agar McConkey. Es el principal agar para crecimiento de gram negativos. Y ahí, como se pueden ver, hay dos colorcitos diferentes. Uno que son como que colonias rosaditas y otro que son colonias como que cafés claritas, ¿no? Las colonias rosaditas son fermentadoras y las colonias como que cafecitas son no fermentadoras, ¿no? A eso también nos ayuda el agar McConkey. De los que son cultivos agar sangre y agar chocolate, son agares en los que crece cualquier tipo de microorganismos, pero principalmente pues nuestros cocos, que son hemolíticos también, ¿no? Nos ayuda eso para ver si hay hemólisis o no. Este agar sangre principalmente es agar sangre de carnero, y el agar chocolate pues es un medio enriquecido, útil para el desarrollo de microorganismos aerobios y anaerobios en general. Y lo que pueden, como ven, no solamente vamos a sembrarlo, sino van a estar haciendo los microbiólogos las pruebas de coagulasa, hemólisis, etc. Los cultivos en medio líquido. Los cultivos en medio líquido pues son diferentes, son generalmente, como se visualiza en la imagen, son tres: se toma una muestra, se la siembra en este cultivo líquido y se tiene un control positivo y un control negativo, y se visualiza en una máquina específica para la determinación de los folículos que tiene, de los flóculos, y el crecimiento de estos, ¿no? Como se puede ver, el mayor cultivo en medio líquido que se realiza es el cultivo para Mycobacterium tuberculosis, gracias a este BACTEC, en donde se va a ver estos flóculos de Mycobacterium tuberculosis, que una vez ya aislados ya vamos a poder sacar y ver en tinción Nielsen y ver básicamente los Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué es la facilidad que tiene el cultivo en medio líquido? Pues es el tiempo. El medio sólido para Mycobacterium tuberculosis nos reporta a los 20 la prelectura, a los 40 prelectura y a los 60 la lectura completa. Días, chicos, 20 días, 40 días y 60 días. Y los cultivos en medio líquido, pues ahí estos nos reportan la lectura completa a las 2 semanas. Por eso es que son mucho más rápidos. Y dentro de los cultivos, el más importante que habíamos dicho que es de lo que es el área infectológica, pues es el hemocultivo. Es el método más sensible para detectar infecciones sistémicas, bacteremias y fungemias también. Sus indicaciones: bueno, todos los pacientes que sean hospitalizados, ambulatorios, en los que sospechemos que haya una infección sistémica. Fiebre, leucocitosis, leucopenia, sospechas de sepsis, endocarditis, meningitis, neumonía, peritonitis, fiebre de origen desconocido, artritis séptica y osteomelitis, necesitan sí o sí cultivos. Y ese es uno de cultivo aparte del lugar, tiene que ser hemocultivo. Y algo importante, que su negatividad no excluye la bacteriemia. ¿Por qué decimos eso? Porque lamentablemente pues las bacterias en la sangre no están en gran cantidad, sino están en cantidad muy pequeñita, entonces no siempre se toma se puede agarrar ese microorganismo para aislarlo. Y algo importante, que debe ser previo a la administración de antibióticos intravenosos.
previo a la administración de antibióticos lo más antes posible. Claro que la terapia antibiótica empírica es ideal hacerla lo más rápido posible, pero hay que tratar de tomar los cultivos lo más antes. ¿Cómo se obtiene esta muestra? Como habíamos visto, puede ser sangre venosa, puede ser sangre arterial, puede ser sangre de catéter venoso central, de catéter de hemodiálisis, pero tiene que ser con una técnica lo más posiblemente aséptica. Hay que tratar de no contaminar absolutamente nada. ¿Cuántos hemocultivos se debe tomar? Mínimamente se tiene un cultivo de 2, o sea, son 2 sets de cada hemocultivo. Estos cada set tiene dos frascos, una de muestra para aerobios y otra de muestra para anaerobios. Entonces, es el volumen que tenemos que tomar de muestra sanguínea, es 20 ml como mínimo, porque 10 ml tiene que ser en una botellita y 10 ml va para la otra botellita, ¿no? Si la muestra es inadecuada, pues el aislamiento pues va a ser mucho menos frecuente, ¿no? Va a ser una negatividad, va a tener una negatividad. El tiempo de toma de muestra, esto se ha tenido muchas discusiones a nivel mundial, muchos artículos. Este es un antiguito en el que pues se ha llegado a la conclusión de que no importa si está con fiebre, no importa si está con escalofríos, no importa el momento específico de la toma de muestra, porque la fiebre no es sensible ni específica de la presencia de bacterias en sangre. Entonces se tiene que tomar los cultivos, principalmente el hemocultivo, antes de la administración de antibióticos. Eso es nuestra regla principal. Se ha visto ahí que la tomaban antes de la fiebre, durante la fiebre, después de la fiebre. En realidad no se ha visto mejoría de ninguna de las formas de toma de muestra, y lo que sí se ha quedado con la norma de que sea antes del tratamiento antimicrobiano. Otro medio de aislamiento es el cromoagar. Este es una cajita en la que se va a sembrar en diferentes áreas, en donde está localizado unas tintas específicas, en donde va, gracias a lo que es ornitina, a lo que habíamos visto, indol, etcétera, oxidasa y todo eso, van a hacer que se tiñan el crecimiento de las colonias. Y van a ver y van a reconocer las colonias de acuerdo al color que se tengan, ¿no? Si es E. coli, la van a ver como que rosadita, Klebsiella azul, ¿no? Estafilococos, medio que naranjitas, rosadas, ¿no? Entonces, de acuerdo al color que se tiñan y la forma de la colonia, pues van a reconocer el microorganismo. Ahora sí, ya vamos a pasar a lo que son técnicas de sensibilidad y de resistencia. ¿Qué significa eso? Pues el antibiograma. ¿Cuáles son estas técnicas de sensibilidad y resistencia y para qué nos sirven? Para determinar si este microorganismo es sensible o es resistente al antibiótico que estamos utilizando empíricamente, o si debemos rotar este antibiótico de acuerdo a la clínica que tengan nuestros pacientes, ¿no? Los métodos del antibiograma, pues hay dos: por difusión, por dilución. Por difusión son el método disco-placa, el método Kirby-Bauer o Bauer-Kirby y el método Epsilon Test. ¿Cuáles realizamos en nuestro medio? Justamente estos, ¿no? Por difusión. Y por dilución, la dilución en agar, la dilución en caldo, que ahí sí son cuantitativos y nos van a determinar la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. Entonces, ¿cómo que nos determinan eso? ¿Qué significa? Pues la concentración inhibitoria mínima es la concentración mínima de un antibiótico que va a ser capaz de inhibir el crecimiento de las colonias. Y la concentración bactericida mínima es la concentración mínima que induce la muerte del 99% de la población bacteriana, o sea, casi todas. ¿Ya? Y eso se realiza, no lo realizamos normalmente en nuestro medio, sí se puede solicitar específicamente cuando necesitemos algo bien cuantitativo en alguna enfermedad, en alguna infección específica, ¿no? Pero clásicamente lo que nosotros tenemos es el método de Kirby-Bauer o Bauer-Kirby, que es cualitativo. Este método de Kirby-Bauer o Bauer-Kirby consiste en depositar una cantidad de nuestras colonias ya
que hay crecido en nuestros agares previos, ya los hemos identificado qué microorganismo es, entonces tomamos esas nuestras colonias y las depositamos y las cultivamos en el agar Mueller-Hinton. Y después de que las cultivamos en nuestro agar Mueller-Hinton, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner los discos de antibióticos. El agar Mueller-Hinton, ¿cuál es? Es un agar que no tiene inhibidores, en donde va a crecer toda forma de patógenos. Está libre de iones y tiene concentración específica de calcio, magnesio y zinc que ayuda al crecimiento de los microorganismos. Tiene muy bajo nivel de timina y timidina para crecimiento de los microorganismos adecuados. ¿Qué tiene el agar Mueller-Hinton? Ahí está, se ve, tiene timidina bajo para que si es que hay un exceso de timina o timidina no haya pues un reporte de resistente a cotri o a sulfas. Tiene que tener 4 milímetros porque si no nos va a deportar falsa sensibilidad, falsas resistencias. Lo mismo tiene que tener sus cationes divalentes, calcio, magnesio, zinc dentro de lo específico para crecimiento de los microorganismos y tiene que tener un pH adecuado que va entre 7.2 a 7.4 para que crezcan nuestros microorganismos. Esto es el agar Mueller-Hinton que lo cultivamos para el antibiograma, bien importante, ¿no? Luego se va a hacer la medición. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, se toma del cultivo fresco de nuestros anteriores agares, la vamos a tomar nuestras colonias, las vamos a sembrar y luego vamos a tomar de esas colonias vamos a tomar de esas colonias 3 a 4 colonias y las vamos a colocar en solución fisiológica y vamos a escalar, vamos a llegar a que se escale a un número estandarizado que se denomina 0,5 de turbidez de McFarland. Y después se toman esos inóculos, se los van a sembrar en agar Mueller-Hinton. Ese inóculo que se extiende se deja secar y se colocan los discos de antibiótico para que se incube a 37 grados durante 18 a 24 horas y la lectura sea a las 18 a 24 horas y se pueda medir los diámetros de las zonas de inhibición. Se mide, como se ven en esas reglitas, se mide el diámetro y para cada antibiótico y para cada microorganismo hay un diámetro ya estandarizado y entonces si el crecimiento no sobrepasa ese diámetro, el crecimiento de las colonias no reduce el diámetro, perdón, entonces quiere decir que es sensible, ¿no? Si reduce el diámetro, pues es resistente. Y aquí se ve la interpretación, lo que les decía, ¿no? Se compara los diámetros de halo con las concentraciones inhibitorias mínimas que se tienen establecidas, estandarizadas a nivel mundial y se llega a lo que es sensible, intermedio, resistente. Sensible es el diámetro del halo es el indicado o es mayor. Intermedio, el diámetro está a la misma altura y resistente pues cuando está reducido el diámetro del halo o incluso está creciendo las colonias sobre el disco. El otro método que tenemos es el método de Epsilon Test. Este método es similar a lo del Kirby-Bauer, pero este método va a tener tiras de plástico, que es un plástico no poroso de 6 centímetros de largo, 5 milímetros de ancho, que van a tener un gradiente predefinido de antibióticos. Por cada rayita un gradiente predefinido de antibióticos y va a ir ahí equivaliendo a una dilución, 2 diluciones, 3, 4, 5, 6, así hasta 15 diluciones. Y se va a incubar en las mismas placas y se tiene que observar una zona de inhibición elipsoidal en este caso, no circular, sino elipsoidal, tiene que ser simétrica y algo bien importante es que nos determina el punto que puede ser la concentración inhibitoria mínima. ¿No? Entonces vamos a, aquí se puede visualizar, son esas tiritas que se colocan en nuestro agar Mueller-Hinton y se va midiendo sus diluciones dependiendo de qué dilución se encuentra. Dilución 1 hasta la dilución 15 y si la elipse que está formando es una elipse de reducción o una elipse abierto y hasta donde se puede ver la dilución nos va a determinar una concentración inhibitoria mínima.
También se lo denomina e-test, como se ve ahí. La otra forma de métodos, ¿no? Este otro método ya son los métodos de dilución, son estos un poquito más cuantitativos. Entonces va a sembrar colonias de 3 a 5 colonias puras en solución fisiológica estéril y llegar a lo que se ve nuevamente, lo que es 0,5 de McFarland. Y luego estas colonias puras se van a inocular en concentraciones de antibióticos específicos, de 1 microgramo, 2 microgramos y 3 microgramos y 4 microgramos, ¿no? Se va a ir viendo si a 1 microgramo crecen colonias, si a 2 microgramos crecen colonias, a 4 microgramos crecen colonias, ¿no? Entonces, donde hay crecimiento de colonias, pero es muy bajo, se determina como concentración inhibitoria mínima. Y donde no existe crecimiento de colonias, esto se lo determina como concentración bactericida mínima, ¿no? Que es un poco más cuantitativo y nos da esos datos. Bueno, este es un ejemplo de un antibiograma en donde se ha aislado el germen, como se puede visualizar, es la Elisabethingia. Y ese germen se ha sembrado en este agar Müller-Hinton y se ha colocado los discos de antibióticos. Estos discos de antibióticos se han ido leyendo sus halos inhibitorios y se ha visto que la mayor cantidad tienen interpretación de resistente y solamente hay interpretación de sensibilidad a lo que es trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Al halo inhibitorio que ha crecido, que es de mayor diámetro. Y bueno, con eso terminamos esta clase. Nos vemos en su parcial. Adiós.